Saludo a Andrea García Beltrán. Ella es experta en ciberseguridad, es colombiana, vive en Barcelona y ha estado muy empapada de todo lo que ha sido el juicio que se ha desarrollado en los Estados Unidos en contra de redes sociales, particularmente Meta, por este tema de la adicción de los menores de edad, de los niños a las redes sociales. Gracias, Andrea. Bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, háblenos particularmente de qué ha pasado en este juicio y ya entramos en materia, digamos, de los riesgos que hay para los menores de edad, pero me gustaría que nos contextualizara un poco en qué va ese tema allí en Estados Unidos. Sí, claro. Mira, la demanda contra Meta no es solamente un caso sobre adicción en las redes sociales. Lo que realmente aquí se está juzgando es una de las mayores plataformas digitales del mundo que diseñó aparentemente deliberadamente mecanismos que generan un tipo de engagements que son capaces de explotar vulnerabilidades de niños y de adolescentes. Aquí estamos hablando que posiblemente utilizaron datos o patrones de comportamiento para reforzar ese tipo de interacción y que aparentemente lo que dicen es que sí se conocía internamente esos riesgos, mientras que se estaba manteniendo públicamente una narrativa que era muy diferente sobre la seguridad de esos productos. Por eso es que este caso trasciende, digamos, fronteras, porque acá estamos hablando de temas de privacidad infantil y plantea cuestiones de diseño tecnológico, de protección de menores, de gobierno, de algoritmos y también la responsabilidad del Consejo de la Administración. Claro, 11 de la mañana, 39 minutos y uno pensaría, pues claro, al final es el negocio de estas redes sociales, el tratar o el procurar de que la gente permanezca más tiempo expuesta a ellos y que las consuman más. Pero si le entiendo, Andrea, se les está yendo la mano. Efectivamente, o sea, digo efectivamente según, digamos, las alegaciones que hay en estos momentos en la Corte. Por lo que están diciendo es que acá hay un tema hay dos acciones que son conjuntas. Una está el juicio de Oakland y conviene realmente como separarlas porque activan, digamos, lógicas jurídicas que pueden ser diferentes. Por un lado, estamos hablando, digamos que de la protección al consumidor, que son temas ya más de leyes estatales y acá no se está alegando que Meta publicara un contenido dañino, sino que estamos hablando que aparentemente diseñaron deliberadamente funciones que permiten maximizar el tiempo en las plataformas por parte de usuarios pues jóvenes, sabiendo ellos mismos las consecuencias y que después declararon públicamente que sus apps, por ejemplo, eran seguras. Y por otro lado, pues también estamos viendo que hay un tema de privacidad infantil donde posiblemente se está violando el COPPA que dice, es una ley federal que dice que debe haber una recolección y un uso de los datos personales de menores de 13 años sin consentimiento y en ese caso debe haber un consentimiento de los padres que pueda llegar a ser verificable. Y esto lo están sosteniendo los 29 estados pues esto es como parte de fundamental porque es la puramente privacidad y que es lo más difícil posiblemente de defender técnicamente porque no depende de un debate realmente científico, sino sobre adicción, que es un hecho verificable porque hay menores de 13 años en las plataformas y sus datos se procesaron y no se pidió ese control de parte de los padres. Claro. En cuanto a la adicción, ¿por qué un joven en estas edades puede llegar a ser más propenso a ese tipo de adicciones? Y se lo pregunto porque a mí también me ha pasado que a veces me quedo pegado a las redes sociales. Cuando se da uno cuenta, pues ha pasado un lapso importante y está uno ahí, ¿no? Enganchado con las redes sociales. Bueno,
Han habido, según lo que he leído y lo que hemos visto también en el Reino Unido, por ejemplo, es que han habido varios estudios, por ejemplo, el LoveCamp en el Reino Unido, ellos hicieron para el Safety Hits Act varios estudios donde se dice que efectivamente el scrolling, las notificaciones continuas, el algoritmo, lo que hace realmente no es el tipo de contenido en algunos casos, sino es quedarse repitiendo y viendo lo mismo muchas veces. Esto a veces genera no solamente temas de adicción como tal, sino es el problema del sueño. Y los estudios que se hicieron y las encuestas en el Reino Unido, por ejemplo, 9 de cada 10 padres estaban completamente de acuerdo en cambios de comportamiento de los menores y de la adicción que estaban generando este tipo de plataformas en sus hijos. Sí. En cuanto a la información, porque creo que ese es un capítulo importante, el tema de las adicciones, pero también esto otro que usted nos mencionaba y que no quisiera dejarlo en el aire y tiene que ver con la información. Obviamente muchos de estos jóvenes, muchachos, entran a esas redes sociales y a lo mejor los padres ni se enteran, ni se dan cuenta. Pero para crear una cuenta, esas redes sociales pues también piden una serie de información, que tengan un correo electrónico, les preguntan allí la edad y demás. Lo que se ha encontrado es que de alguna manera flexibilizaron esos modelos y esos requerimientos, las redes sociales, para permitir que estos chicos de 13 años pudieran ingresar. Bueno, lo que se está diciendo es un poco que hubo estudios en donde se investigó un poco cómo afectaba el comportamiento de los menores, donde aparentemente se hizo un estudio, digamos, llamémoslo, de neuromarketing respecto a el comportamiento de los menores con el contenido y, digamos, la funcionalidad, más que el contenido, la funcionalidad de estas redes sociales. Mm. Y parece ser que se utilizaba un lenguaje que no hablaba de adicción, sino que utilizaba otra terminología. Y eso es un poco como lo que se está alegando. Respecto a lo que mencionas de temas de seguridad, esto ya está aprobado. Digamos que Australia es pionero al respecto y tan solo 3 meses después de que ellos empezaron a implementar la Sí, restricción una a las chiquitica, redes una última sociales y de es... los menores, Australia dice que el 81.5% de los menores de 16 años sí seguía utilizando las plataformas que ya supuestamente han estado restringidas después de esa prohibición. Entonces, el tema acá potencial es realmente ver si llegamos a un punto, porque en Colombia también hay una propuesta de ley y en varios países europeos, es realmente cómo se puede hacer eso efectivo. Pero este caso, digamos que no va respecto a esto, sí va a tener una implicación potente, pero aquí realmente estamos viendo es temas donde, por ejemplo, si vemos la exposición posible de los directores y también de los directores ejecutivos, ya hay jurisprudencia doctrinal al respecto en Estados Unidos. Por ejemplo, si hablamos de Ingrid McDonald's, que el Court of Chancery de Delaware ya extendió, por ejemplo, los deberes de vigilancia tipo Caremark a los directivos ejecutivos. Entonces, acá no estamos hablando solo de consejeros, sino también de los directores ejecutivos respecto a las esferas que puedan tener de responsabilidad. Es decir, que no actuar frente a esas señales de alarma, de esos estudios que aparentemente existen, que son creíbles, pues puede generar un tipo de responsabilidad personal que así ellos no hayan, digamos, o aleguen que no han estado participando en la conducta, ya existe jurisprudencia que los puede hacer responsables también. Entonces, acá estamos viendo varios factores que van a tener un precedente en cómo las diferentes jurisdicciones del mundo, incluso Colombia, pueden empezar a utilizar
este antecedente en las nuevas normativas y regulaciones que se están implicando. Desde el punto de vista regulatorio, también podemos ver que la exposición es acumulativa para Meta, porque acá Meta no enfrenta solamente un frente, se está enfrentando frente a 4 frentes simultáneos. Tienes el judicial en los Estados Unidos, el sancionador acá en la Unión Europea, con 2 conclusiones preliminares con la Comisión de la DCA en este año, uno sobre verificación de edad de menores, que era lo que estábamos hablando, y el otro sobre el diseño adictivo, con multas potenciales hasta el 6% de la facturación global. Y por otro lado, también está el tema legislativo en el Reino Unido, que habla de la prohibición para menores de 16 años, el rediseño obligatorio que tiene que empezar ahorita en septiembre del 2027, y también los mercados emergentes como Australia, Francia, Brasil y por supuesto nosotros en Colombia. Bueno, pues Andrea, queríamos conversar con usted, que nos explicara y nos expusiera, por supuesto, este tema que es tan amplio, pero tan importante también y de mucho interés para las familias. Le agradecemos estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes también por el espacio.